Vamos a hacer una prueba de cómo se comporta el UPS Total Ground versus Friendly Power. Ahorita tenemos conectado el UPS Total Ground a un variador de voltaje que tenemos acá. Vamos a hacer una serie de pruebas de corte de energía para ver cómo se comporta su onda senoidal, tanto en línea como en baterías. Y actualmente estamos viendo la forma de onda senoidal que nos ofrece a la salida al estar conectado en línea. Prácticamente la forma de onda senoidal, voltaje de entrada 120, salida 117.3. Vamos pensando que está dentro del rango recomendable. ¿Qué pasa cuando el equipo se va a baterías? Vamos a conocer su forma de onda. A ver, Richie, desconéctalo. A ver, aquí está. Vamos a desconectarlo del variador de su alimentación. Y vemos su forma de onda, que es cuadrada. ¿Sí? Eso nos denota que es un UPS con un inversor pobre en calidad. No te entrega la calidad de forma de onda adecuada. Si te fijas, el voltaje a la salida se mantiene estable, que eso está bien, pero la forma de onda es totalmente diferente a la que la carga esperaría ver. Vamos a restablecer el equipo. Se restablece el equipo y vuelve otra vez la forma de onda a estar en condiciones adecuadas. Ahora vamos a ejecutar una prueba en donde vamos a poner al equipo a ver cómo se comporta con respecto al tiempo, en una gráfica, en un perfil de voltaje, en un perfil de tiempo. Vamos a someter al equipo a pruebas de variaciones de voltaje, tal como esperaríamos verlo en una condición normal. Vamos a ver hasta cuándo su bus se va a baterías. Aquí desgraciadamente no nos indica el voltaje a la entrada. Aquí yo estoy decrementando el voltaje a la entrada y conforme lo voy bajando el voltaje, la salida se va también bajando. Ahí hay un pequeño brinco que fue un tap. Empiezo a decrementar voltaje y conforme voy bajando el voltaje se está viendo la curva de bajada también en la salida del equipo. Va a llegar un momento más o menos sobre los 90 volts que el equipo va a irse a baterías. Ahí pega su brinco de baterías y el equipo en ese momento se fue, pegó su segundo brinco y trató de regular. Bajamos el voltaje. Ahí el equipo pega otro brinco en su relevación. Nos compensa el voltaje. Y ahí el equipo se fue a baterías. El equipo en este momento está en baterías y si te fijas el voltaje pega su brinco de su compensación, trae dos taps de regulación hacia arriba, 1, 2 y en este momento se va a baterías. En este momento el equipo está en baterías, ahí se escucha su alarma audible, ¿sí? Vamos a restablecerlo, ahí el equipo debe de restablecerse, se restablece el voltaje a la salida también. Vámonos hacia el umbral máximo del equipo, que es 145 volts que nos ofrece el variador de voltaje. Ahí los aguanta perfectamente el equipo Total Ground. Pero ¿qué pasará cuando sometemos al equipo a pruebas de variaciones de voltaje? Yo estoy haciendo una regulación, tratando de hacer una simulación de voltaje. El equipo automáticamente se va a baterías, ya no responde porque el equipo está en baterías, prefiere quedarse en baterías antes de que la carga se vea afectada en línea. Entonces el equipo es una tecnología limitada, es un equipo offline o interactivo, no lo podemos proponer para cargas críticas. El equipo no nos ofrece la regulación y la protección deseada y aquí lo podemos comprobar. Vamos a detener la medición y nos vamos a ir hacia los umbrales que el equipo nos ofrece. Vamos a ver valores mínimos, valores máximos. Vamos a tener ahí un valor mínimo de 98 volts y vamos a tener un valor máximo de 100
166 volts a la salida. Esos picos de voltaje que se están viendo ahí o esas sac swells que se aprecian son variaciones de voltaje que la carga lo está viendo. Son condiciones inestables que la carga estaría viendo en una operación normal. Esos son los valores que el equipo nos marca en alguno de sus brincos que dio en el tab de regulación. Podemos ver otro, 168.6 máximo, 92.5 mínimo en la operación de uno y de otro, ¿sí? Entonces, como conclusión, el equipo que estamos evaluando es un equipo de mediana calidad, es un equipo de protección muy básica. No lo podemos utilizar para equipos de duración crítica. Vamos a hacer la misma prueba, las mismas evaluaciones de Saint Power para ver cómo sale la comparativa con el equipo Total Ground. Vamos a quitar la medición, vamos a conectar el equipo. ¿Este o el otro? Ah, no, ese acá es lo mismo en formato torre, en formato rack. Y la salida de este está conectado allá, Richard. Está conectado allá. No puede ser, Richard. Está bueno, esa vuelta no lo cambia. Aquí hay que dejarlo para dice que viene la gente de Está ya guardia con la entrada. La salida está. No, está desconectado de allá, Richard. ¿Está conectado al variar? Ok, vamos a someter a las mismas pruebas a Saint Power. Vamos a ver su forma de onda a la salida. Aquí vemos que nos ofrece una forma de onda senoidal 100%, el voltaje de regulación 121.7 a la salida. El voltaje de entrada que nos muestra acá el equipo es 129 volts, es el voltaje de entrada, ¿sí? Y vamos a ver cómo se comporta el equipo con su forma de onda a la salida, desconectándolo del sistema y mandando al equipo a baterías. Esa es la forma de onda que el equipo nos brinda a la salida. Si se fijan, prácticamente es la onda senoidal 100% pura. El voltaje sigue siendo estable, no hay ninguna condición de variación de voltaje. Vamos a conectarlo para hacerle las siguientes pruebas. El equipo vuelve en línea. Aquí tenemos el equipo en línea y vimos que no hubo afectación en la forma de onda de la senoidal, tanto a la entrada como a la salida en baterías. Vamos a mandar el equipo a hacer las mediciones de sac swells, el mismo proceso, el mismo tiempo. Vamos a someter al equipo para ver los umbrales, su ventana de entrada. Aquí nos está marcando el display del UPS 128 volts a la entrada. Vamos a conocer su umbral o su ventana de entrada. Vamos a decrementar el voltaje, a disminuir el voltaje para ver cómo se comporta a la salida del equipo, ¿sí? En donde esperamos que sea una constante, sea una línea recta prácticamente. En la medida de que se vaya disminuyendo el voltaje, el equipo debe de estar manteniendo su voltaje estable a la salida. Aquí tenemos 66 volts a la entrada, a la salida seguimos manteniendo 121 y el equipo a los 60 volts técnicamente se va a baterías. Ahí lo tenemos, el equipo ya está trabajando en baterías. Sin embargo, no se detecta ningún brinco, ninguna anomalía en su condición a la salida. El equipo tiene un umbral desde los 60 volts
creo que estamos sobre los 58. Y vamos a conocer su ventana de entrada hacia arriba. Vamos a incrementar el voltaje, ahí el equipo debe estar entrando en baterías, ahí reconoce su operación en línea, el equipo se va a trabajar en línea y vamos a aumentar ahora gradualmente el voltaje para conocer hasta dónde nos permite su ventana de entrada trabajar antes de irse a baterías. Ahí incrementamos el voltaje y bueno, por condiciones aquí del variador nos da hasta un voltaje máximo de 143 volts, pero el equipo se va idealmente sobre los 145, 150 volts a baterías. Entonces estamos hablando de que tenemos un voltaje de entrada 120 volts estable, con una ventana desde los 60 hasta los 150 volts, perdón, sin irse a baterías. Vamos a someterlo a las mismas pruebas que hicimos con el UPS Total Ground. Vamos a someterlo a las mismas consideraciones de voltaje. Aquí nos puede marcar perfectamente el voltaje que tenemos a la entrada. Cómo se presentan los cortes de variaciones de voltaje. Podemos incrementarlo, podemos subir, bajar el voltaje, someterlo a cortes bruscos y repentinos de energía. Y vemos que la salida siempre se mantiene bajo un perfil estable. Si yo detengo la medición para poderle dar un zoom o un acercamiento a los valores mínimos máximos, vamos a encontrar los valores mínimos o máximos que tuvo el equipo dentro de un rango aceptable, que estamos hablando mínimo 120 volts, máximo 122.2, 120.4, máximo 122.4. Entonces estamos hablando que el equipo cumple perfectamente con el respaldo y protección que a la salida nos debe de entregar para una carga no lineal o para alguna carga electrónica sensible. La tecnología que estamos comparando es una tecnología online doble conversión contra una tecnología offline. ¿Sí? Esas son las pruebas que hacemos para poder conocer la tecnología de un UPS y de otro y ver la funcionalidad y el rendimiento que te puede ofrecer en la conectar cargas críticas sensibles.